Voy a contarte algo que nunca llegó a las noticias, algo que jamás apareció en un reporte policial ni en un comunicado de la empresa. Una historia que corre entre los empleados del turno nocturno, transmitida casi en secreto, como advertencia para quienes aceptan ese turno por primera vez. Una historia que ocurrió una madrugada en un Oxxo, ubicado en una carretera solitaria, de esas donde el silencio pesa más que la oscuridad. Quien me lo contó trabajó allí cuando era muy joven. Asegura que no cree en fantasmas, que no cree en supersticiones, que no cree en nada, excepto en esa noche, porque una cosa es no creer y otra muy diferente es vivir algo que no puedes negar. Todo inició una madrugada común, la última de varias semanas trabajando de noche. La rutina era simple: acomodar mercancía, recibir camiones, limpiar, revisar cámaras y atender a los pocos clientes que aparecían. A esa hora, la mayoría eran traileros cansados, estudiantes desvelados o gente que solo paraba para un café rápido. Pero desde el principio, esa noche no se sentía normal. El viento golpeaba las ventanas con una intensidad inusual. El refrigerador hacía un ruido irregular, como si fallara. Las luces parpadeaban cada cierto tiempo. Y lo peor, cada vez que entraba al almacén oscuro, el empleado tenía la sensación de que algo lo seguía con la mirada. Era un tipo acostumbrado a ese turno. Nada le daba miedo hasta esa madrugada. A las 3 de la mañana, en la hora más silenciosa y pesada de la madrugada, el Oxxo estaba completamente vacío. El empleado acomodaba botellas en el refrigerador cuando se escuchó el tradicional pitido de una puerta automática, el sonido de entrada de un cliente. La puerta no se abre sola. Esa puerta solo se activa cuando un cuerpo pasa frente al sensor. Por eso, al escuchar el pitido, el empleado se volteó, esperando ver a alguien, pero el pasillo estaba completamente vacío. No escuchó pasos, no vio sombra, y el monitor de la caja no registró a nadie. La sensación fue tan inesperada que se quedó quieto. El pitido volvió a sonar, como si algo más hubiera entrado, pero nada se movió. No hubo corrientes de aire, no hubo reflejos en los cristales. La tienda estaba en silencio, pero no en un silencio normal. Era como si hubiera un ruido de fondo, una vibración suave, algo que no provenía de ningún aparato, algo que parecía respirar. El empleado intentó seguir trabajando, aunque admitió que por primera vez sintió un malestar físico, náusea, mareo, piel erizada, como si la tienda entera lo observara. Para distraerse, el empleado decidió revisar las cámaras, una costumbre para evitar sorpresas, pero lo que vio no tenía sentido. En uno de los pasillos, el de los lácteos, el más frío y silencioso, apareció una figura pequeña, la silueta borrosa de un niño. La cámara mostraba claramente a un menor de pie, mirando los productos quieto, pero en la tienda no había nadie. El empleado fue hasta el pasillo con el corazón golpeándole fuerte, y como era de esperarse, no encontró nada, ni pasos, ni ropa, ni sombra, solo el sonido del motor del refrigerador vibrando como un tono extraño. Volvió a ver la cámara y el niño seguía ahí. Imposible, porque él había estado ahí segundos antes. Pero la figura no desaparecía, ni se movía, solo estaba ahí,
como si esperara algo o a alguien. Después de eso, la noche dejó de sentirse normal. El aire se volvió más frío, tanto que podía ver su propio aliento. Las luces vibraban ligeramente. Los empaques colgados de las botanas se balanceaban sin motivo, como si alguien pasara rozándolos. Algo, una presencia imposible de describir, caminaba por los pasillos sin hacer ruido. El empleado lo sentía pasar detrás de él, como un cambio de temperatura, como un suspiro. Nunca lo veía directamente, pero sabía que lo acompañaba. De pronto, sin motivo, un refrigerador se abrió solo. Luego una lata cayó, después otra y otra. No era casualidad, era un recorrido como si algo invisible caminara, empujando las latas una por una, avanzando hacia la caja. Cuando llegó al mostrador, el empleado sintió un peso en el aire tan fuerte que le costaba respirar. Una presión en el pecho, una sensación de estar acompañado de cerca, muy cerca. Pero lo peor vino después. Al revisar las cámaras nuevamente, vio algo que no se le borraría jamás de la mente. El niño ya no estaba en el pasillo, ahora estaba de pie, frente al mostrador, justo donde él estaba parado, a centímetros de distancia. Pero en realidad no había nadie. El empleado sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. No era miedo, era una sensación de que su vida corría peligro. La tienda entera parecía observarlo. La figura del niño en la cámara tenía un detalle perturbador. No tenía rostro. La cámara mostraba solo una sombra oscura, vacía, con una cabeza inclinada ligeramente, como si estuviera tratando de entenderlo. El empleado dejó de ver la pantalla. No podía seguir sosteniendo la mirada. A partir de ese momento, el Oxxo se convirtió en una especie de ecosistema de cosas que no podía ver directamente, pero las cámaras sí. Las siluetas comenzaron a multiplicarse. Aparecieron sombras en los pasillos, algunas pequeñas, otras más grandes. Se movían sin prisa, sin propósito, deslizándose como si no tocara el suelo. Los empaques colgaban y se movían sin viento. El carrito de pan se desplazó un par de centímetros sin ser empujado. Una botella pulsó dentro del refrigerador, como si algo hubiera golpeado el cristal desde dentro. El empleado no sabía a dónde mirar. Cada centímetro de la tienda parecía estar vivo. Las sombras avanzaban en los monitores, saliendo de los ángulos muertos y parándose detrás de él, sin que él lo supiera. Lo único que percibía era una presión en su nuca, un peso invisible, como si alguien respirara ahí mismo. Afuera, la oscuridad era total, ni los faros de la carretera iluminaban. Cada vehículo que pasaba parecía desaparecer en una neblina negra antes de llegar al horizonte. Pero de pronto, el empleado sintió algo muy distinto. Un golpe suave en los cristales, luego otro, y luego 3 golpes seguidos, perfectamente marcados, como si algo golpeara con la palma abierta. Él no se acercó, no podía. Sabía que no era un cliente. No había autos afuera, no había personas caminando, pero los golpes seguían, primero suaves, luego más fuertes, luego lentos, deliberados, como si algo quisiera entrar. Las cámaras exteriores no mostraban a nadie, solo la carretera vacía,
pero el sonido era real, muy real. El empleado decidió hacer algo prohibido, cerrar la cortina metálica. Mientras la bajaba, notó que el metal estaba helado, como si llevara horas expuesto a un frío distinto al de la noche. Cuando la cortina hizo contacto con el suelo, la tienda quedó a oscuras por un segundo. Las luces tardaron en estabilizarse. El silencio se volvió absoluto. Pero ese silencio no era normal, era tenso, un silencio que parecía contener murmullos muy débiles, casi imperceptibles. La tienda respiraba, como si cada pared inhalara lentamente. Los empaques de botanas se movían todos a la vez, como si el viento pasara en una sola dirección, pero no había viento. Luego, algo pasó. La temperatura bajó de golpe, las ventanas comenzaron a empañarse desde dentro, y la sensación de ser observado se volvió insoportable. Algo estaba dentro, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. A las 5:30 de la mañana, el empleado decidió levantar la cortina. Sabía que necesitaba luz natural para mantenerse cuerdo, pero cuando lo hizo, notó que algo lo congeló. Había huellas pequeñas en el polvo del piso, huellas que venían desde los pasillos y se detenían junto frente al cristal por dentro. Huellas de niño, huellas descalzas. No había forma de explicarlo. En ese instante, una brisa helada cruzó la tienda desde el almacén hasta la puerta, como si algo hubiera salido. Los empaques colgantes dejaron de moverse, el aire se detuvo, la presión desapareció. El empleado se quedó quieto, paralizado. Sintió que algo lo observaba desde afuera, pero cuando miró, solo vio la carretera vacía. Al revisar las cámaras más tarde, descubrió lo peor. La figura del niño lo había observado toda la noche, acercándose cada vez más a la caja. Y a las 5:28 de la mañana, 2 minutos antes de que él levantara la cortina, la cámara captó algo indescriptible. El rostro del niño asomado por dentro del cristal, pegado al vidrio, mirando hacia afuera como si intentara salir. El empleado renunció esa misma mañana. Nunca más regresó de noche, y cada vez que pasa frente al lugar, evita mirar las cámaras que apuntan a la carretera, porque según dicen los trabajadores nuevos, la figura del niño sigue apareciendo, siempre al mismo tiempo, siempre en el mismo pasillo, siempre esperando. La empresa no habla de esto, pero entre los empleados se sabe, ese Oxxo no está vacío en la madrugada. Nunca lo está, y quien trabaja ahí nunca trabaja solo.